Don Hernán Larraín, muy buenos días. Póngase el audífono que pueda escuchar al señor del Río que está en algún lugar del mundo. Del territorio. Muy buenos días. Conversando con las comunidades. Está en los territorios. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están? Hola, Hernán. Gracias, ¿Cómo Hernán. estás? Hernán Larraín, constituyente de Evópoli. Hernán, bueno, vamos a hablar en detalle, pero uno siempre trata, en los días viernes que tratamos de conversar un poco más largo, de mirar las cosas más de una perspectiva más amplia. Hay una columna del Mercurio hoy día, de Carlos Peña, en que Carlos Peña sostiene algo que es interesante, que dice que para mayor parte de los convencionales, el principal desafío que el diseño institucional debe resolver no es la protección de la minoría, sino lograr que la mayoría sea la que gobierne. Y claramente, cuando uno discute sobre constituciones, y por eso se habla de los quórums mayoritarios, las necesidades de quórum calificado, etcétera, etcétera, la lógica es justamente que evitar que las mayorías políticas transitorias dominen a las minorías, porque eso suele eternizarse. Entonces, ¿tú concuerdas con Peña que hay un foco en el cual lo que debería ser la vocación constitucional, que es la protección de las minorías, se convierte en lo contrario, es decir, la consolidación de las mayorías por la vía constitucional? ¿Tú ves ese espíritu en la convención? Bueno, yo creo dos respuestas. Una primera reflexión, que es en términos generales, en cómo la convención comprende, a la luz de prácticamente 9 meses de trabajo, a través de las normas que ha ido aprobando, la naturaleza de una constitución. Y lamentablemente habrá que confirmar que causas particulares dominan la idea más general de que una constitución es un pacto de convivencia que limita el poder, que establece los derechos, y más bien estamos en una discusión identitaria, particularista, donde cada grupo busca primar su propia causa a la visión más bien general de lo que debe ser un pacto político. Yo diría que esa idea general es algo que ya está bastante asentado, que produce muchos debates todavía, y esta es la segunda respuesta, nos debe llevar a una reflexión especial cuando vemos la propuesta de sistema político que acordaron las izquierdas, y como todos sabemos el corazón de una constitución, donde si bien estamos frente a un sistema, a diferencia del primer acuerdo que era un engendro, este sistema, lamentablemente creo yo, genera muchas condiciones para que un grupo, ganando la presidencia de la República y teniendo el control solo de la Cámara Política, que es la que en realidad hoy día en este sistema tiene el poder, porque el bicameralismo asimétrico no es tal, ya lo han dicho muchos constitucionalistas y expertos, estamos más bien ante un unicameralismo de facto, genera condiciones para que un caudillo tenga potencialmente la capacidad de capturar el sistema político. Y eternizarse en el poder. Exactamente. Y yo creo que esa bandera que se está levantando, que tiene todo que ver... Matías. El caso de Nayib Bukele, aunque la José se ría de mí, es el caso, porque lo menciono mucho, que yo lo he estado siguiendo, es un caso bastante similar. Una cámara dominada completamente por este dictador millennial, como le llama The Economist, que hace y deshace como él quiere en El Salvador. Es interesante seguir ese caso de unicameralismo. No sé si exactamente unicameralismo, pero al menos opera una cámara fuerte. A lo mejor la otra es más chiquitita o a lo mejor no existe, no lo he podido corroborar. Pero ahí es bueno seguir porque ahí tienes un caudillo que lleva desde el 2019 haciendo y deshaciendo en un país. Oye, y veamos dónde funcionan en nuestra región los unicameralismos. Sí, Perú, Honduras, Nicaragua, Venezuela, que son casos que son ya... Sí. Y te sumo Ecuador... Pero ese argumento es mañoso, porque en Inglaterra también hay pero en un sistema parlamentario. El tema parlamentario. Entonces, yo creo que es importante la cultura que hay en nuestra región, que es presidencialista y tradicionalmente bicameralista, y algunos se han ido moviendo al unicameralismo, fundamentalmente para poder construir reglas que permitan la captura del poder. Yo creo que esto es lo que enfrentamos. Mira, lo más complejo de lo que tiene el acuerdo de sistema político de las izquierdas es que no hay un balance, un equilibrio que descanse en distintos contrapesos y por lo tanto alta probabilidad de que algún grupo, ojo, las izquierdas se ven ellos gobernando, pero aquí puede venir un caudillo de cualquier parte, tener una mayoría circunstancial en la Cámara Baja, digamos, y tener el control general, total. Y eso es algo que tenemos que levantar la vista. Yo ayer, afortunadamente, he empezado a ver
a personas como Pepe Out, Alfredo Joñant, leí un documento del constitucionalista Jorge Correa Sutil. Yo creo que en los próximos días, esto que hemos levantado algunos convencionales, se va a empezar a hacer más patente, y cuando enfrentemos, probablemente el lunes 11 de abril, en el Pleno, el informe del sistema político, yo espero que haya un consenso de que ciertas materias tienen que volver a la comisión. Ciertas materias que tienen que ver con las competencias de la segunda cámara, Claro. que son fundamentales para que haya un contrapeso, que además, dicho sea de paso, son las voces de las regiones. Aquí con el actual sistema y el peso concentrado en la cámara política, las grandes urbes, el centralismo vuelve a imponerse. Que luego el presidente, que yo creo que una cosa es moderar al presidente, pero yo creo que este presidente está debilitado. Hay que revisar el veto, hay que revisar las urgencias, hay que revisar esta idea, los nombramientos, pero tremendo tema, favor, los sí. nombramientos, por favor. Entonces, hay cosas pendientes, es cierto, que se van a discutir más adelante, pero sistémicamente yo creo que nosotros tenemos que levantar la mirada para buscar contrapesos en el sistema. Hernán, ¿y se está haciendo ese trabajo? Porque durante todo este proceso de la redacción de la Constitución hemos visto que se aprueban ciertas cosas en las comisiones, incluso con sendos acuerdos que se publicitan en la prensa, y que finalmente llegados al Pleno se caen estrepitosamente. ¿Qué trabajo se está haciendo en este momento para sociabilizar justamente ese acuerdo en el Pleno y lograr de alguna manera que se produzcan estos cambios de los que tú estás hablando? Y te agrego un elemento, se caen en el Pleno, uno teóricamente los daba por terminado, y vuelven, y hay unas capacidades de resurrección muy brutales, digamos. Bueno, a ver, una cosa como general, ya es evidente, ha pasado con 4 informes muy importantes: principios, medio ambiente, sistema político, y derechos fundamentales, que llegaron al Pleno con su primer informe y prácticamente el 80% se derrumbó, y lo que se suponía iba a ser un procedimiento lineal, esto es, iba a ir avanzando el texto. La realidad es que estamos en un proceso circular de facto, ¿cierto? Porque sube y baja, Circular y de en una facto. en Me una gusta to- la designación, y circular en un de facto. atochadero, además, porque pero ahí circular- están, claro. porque no hay atolladero, no se tranca en ninguna parte, sino que se produce un proceso circular de facto. Te voy a Claro, robar exacto. la definición, es muy buena. Entonces, va subiendo, va bajando, y bueno, es una forma que he ido encontrando porque a veces se decía, oye, no es que el Pleno va a moderar, la verdad es que no avanzaban las cosas. Pero en fin, hemos ido adaptándonos y aprendiendo. Pero a tu pregunta de fondo, el día lunes se dio a conocer el acuerdo que firmaron las izquierdas. Habrá que recordar que nosotros en el colectivo Evópoli RN hicimos nuestra propia propuesta, la UDI hizo la suya, el grupo de Fuad Chaín la propia. El grupo de Fachain, ¿quién es? Fachain. Pero él es parte de la lista de la prueba, Ah, ya, ¿cierto? perfecto, sí. Está Arboe y hay otros más. Bueno, pero el punto es que, y obviamente, lo que avanzó al Pleno es el acuerdo de las izquierdas, que tiene la mayoría y probablemente, en un principio, 2/3. Y va a haber una votación en general de ese acuerdo, pero luego vamos a votar en particular y vamos a ir viendo distintos artículos. Y lo que yo quiero levantar, y lo que están muchos levantando, es cómo le hacemos mejoras al sistema para precisamente generar contrapesos. Hay también debates, por ejemplo, respecto del sistema electoral. Muy genérico, muy ambiguo. Beneficios para escaños reservados que son excesivos. Que tampoco quedan determinados, que son materia de ley, pero que... Queda parte ahí, Sí, como claro. que los pueblos, cada uno de ellos... Son 11 pueblos cupos de lo que se ha hablado. Son 11, al menos 11, pero luego proporcionalmente a la población indígena, de acuerdo al censo, tiene que tener una representación proporcional. Y luego está el pueblo tribal afrodescendiente que tiene su escaño, y también debe garantizarse una participación, ¿cierto?, para grupos trans y no binarios, a pesar de que el Móvil y Fundación Iguales está en contra de esa fórmula. En fin, luego está el problema que se iguala a los partidos políticos con los movimientos sociales en una regulación extremadamente... Daría que para eso sí no hay 2/3, ¿sí? No, yo creo que ese es un tema que divide a la convención en el eje políticos versus independientes. Claro. ¿Ah? Y eso es un eje que yo creo que nadie tiene mayoría, nadie tiene 2/3 para eso. Correcto. Así que va a haber que, probablemente va a volver al Pleno, o sea, va a volver a la comisión y va a tener que volver a discutirse. Pero yo quiero llamar a la atención de quienes nos escuchan, porque muchas veces me dicen, oye, esto ya avanzó, este ya es un acuerdo sólido, esto va a volar en el Pleno, ya está. Además, lo he conversado con politólogos y constitucionalistas. Yo les quiero decir, no es así. Ayer Ricardo Montero, conversando con él para una entrevista, me decía que tenía plena conciencia
de que ciertas cosas tienen que volver a la comisión. En parte, el acuerdo se construyó en 6 días, es cierto, habían 3 meses previos, pero aquí hay que entrar a la ingeniería de detalles porque estamos hablando nada más y nada menos que del sistema político. Te iba a preguntar, Hernán Larraín, justamente por la opinión de Ricardo Montero, porque estuvo con nosotros hace unas 2 semanas, en este mismo espacio, creo que un viernes largo, sí, y él, que fue el artífice del primer acuerdo, había señalado que estaba por llegar a acuerdos, pero no para tener una segunda cámara sin dientes, dijo. O sea, una cámara, hay que revisar en específico las facultades. Entonces, él tenía conciencia de que ese era el punto clave, ese era el detalle que había que mirar, no era lo general, sino que eso particular. ¿Qué está pensando ahora que ya se ha avanzado y hay más claridad sobre el nuevo gran acuerdo, como se le llamó? Él está conforme, él que era representante del grupo colectivo socialista, ¿están conformes con las facultades que se le ha dado a esta segunda cámara o no? Bueno, ellos hoy día declaran estar conformes y defienden el acuerdo, pero es cierto que ellos llegaron originalmente, me refiero a los convencionales del colectivo socialista, defendiendo la idea de 2 cámaras, claramente. Cuando se hizo el primer acuerdo, bueno, los unicameralistas instalaron, digamos, su lógica. Eso produjo una reacción, se cayó, en fin, vamos a hacer la historia corta. Hoy día, en la medida que pasan las horas y vemos el sistema en su complejidad, este sistema, para que los que nos escuchan, que ordena y organiza la relación del Ejecutivo, presidenta de la República, con el Congreso, el sistema de partidos y los principios del sistema electoral, ese es el engranaje del cual estamos hablando. Por supuesto que los socialistas buscaban una segunda cámara que tuviera fuerza. Pero el resultado, creo yo, no es tal. No es tal. Y además esto hay que verlo con otros elementos. Existe, ustedes saben, para los congresistas o para los parlamentarios de ambas cámaras, la revocatoria de mandato. Esto es que tú puedes por un plebiscito producir una remoción. Esto es extremadamente delicado. Entonces, si uno suma y va viendo todos los elementos que van construyendo este sistema, uno va encontrando cosas muy delicadas. Y a mí me llama la debilitación de los partidos políticos. Bueno, y yo creo que hemos escuchado a parlamentarios socialistas, ¿cierto? O al propio Alfredo Llorente apuntando al unicameralismo de facto. Entonces yo creo que aquí va a venir un debate del cual nos tenemos que hacer cargo para producir los equilibrios. En materia de partidos políticos, me tocó estar presente en la negociación. Y algo que se escuchaba en el Pleno, hay una pugna, una división, porque los movimientos sociales, la ex lista del pueblo, ¿cierto? Ellos, que son en parte producto del 18 de octubre y sienten representar genuinamente a un pueblo oprimido, en parte por la política, por un grupo de señores. Una élite política. Exactamente. Y por lo tanto, los partidos son parte del problema en su diagnóstico. Y los movimientos sociales y los independientes están liberando al pueblo para poder realmente hacer un país más justo. Y esto, yo insisto, esto es un discurso que yo escucho, digamos, no comparto naturalmente. Porque las democracias requieren partidos políticos. Y lo que debería ser nuestra nueva constitución es potenciar el sistema de partidos para que haya una buena intermediación. No conozco una democracia moderna sin partidos. Y por lo tanto lo que hay es una conversación con los movimientos sociales para generar una arquitectura donde los partidos tengan un rol, tengan fuerza, pero también, es cierto, hayan otras formas de participación que enriquezcan nuestra democracia, donde haya movimientos sociales, donde los independientes tengan mecanismos de ingreso al sistema, como los tienen hoy día, pero no igualando la naturaleza de los partidos políticos con la de los movimientos sociales. Ahora, pero Hernán, todo esto tú reiteras, y me parece muy importante, de que finalmente las cosas sí se pueden modificar, que no es definitivo, etcétera, etcétera. Pero ¿qué rol juegan ustedes que son una minoría absoluta? Existe la mayoría absoluta, existe la minoría absoluta, ustedes son una minoría absoluta. ¿Qué rol pueden jugar? Porque hay una situación bastante particular que en términos que, dado que de repente se necesitan 3 o 4 votos, basta que 2 o 3 independientes los neutrales, un par del colectivo socialista, y se resuelve el tema y es la izquierda más extrema la que consigue avanzar sin ninguna posibilidad de neutralizarlo. A ver, lo primero, es cierto, nosotros somos una minoría, eso lo hemos asumido desde el día 1 y hemos actuado usando nuestra voz, usando nuestros derechos, haciendo propuestas, deliberando,
criticando cuando nos corresponde hacerlo, apoyando y votando cosas a favor cuando nos parecen que son positivas. Hay algunas... Sobre todo en derechos fundamentales. Hay bastantes artículos que han pasado, digamos, al texto final, en parte por nuestros votos. Y también, hay que decirlo, y aquí, junto con ejercer nuestros derechos y defender nuestras convicciones, puede sonar paradójico o contraintuitivo, pero muchas veces hay cosas que no han pasado al texto final, producto de que nosotros, junto con la coordinación de otros colectivos, logramos de que no alcancen los 103 votos para que vuelva a la comisión y se reformulen. Y yo tengo la impresión de que la lógica del tejo pasado, que han tenido varias comisiones maximalistamente, han encontrado en el Pleno, cuando se encuentran con este muro, esta idea de que van y vuelven a la comisión, bueno, la comisión tiene que asumir de que tiene que moderarse. Y ¿Está pasando? está pasando marginalmente. Ya. Pero sí, Hernán, ¿y dónde están los obstáculos a esa moderación? yo creo que hay grupos que son muy maximalistas, que quieren dejar todo escrito en esta Constitución por las próximas décadas. ¿Dónde está ese grupo? ¿Está en los colectivos? ¿Está en algunas etnias? ¿Está en algún partido en específico? Bueno. ¿Está en personas específicas? Bueno, vamos en orden. Los representantes de pueblos indígenas son, obviamente, son monocausales. Ellos quieren que sus derechos, el reconocimiento constitucional y en fin, todo lo que ello implica, quede puesta en la comisión y se garantice, ¿cierto? Y que el sistema político sea capaz de garantizarlo. Y yo creo que están muy pasados de tejos, yo se los he dicho en todos los tonos, yo creo que hay que hacer el reconocimiento constitucional. Pero ese grupo en particular juega un rol. Luego, los grupos escindidos de la lista del pueblo, los conocidos, los pluris, ¿cierto? Los movimientos sociales, y en general, los que vienen de un mundo no vinculado a los partidos políticos. Esos grupos son más maximalistas, quieren poner todo en la Constitución y muchas veces no distinguen lo que es una constitución de un programa de gobierno. Esto es, creo yo, una cosa Claro. que es bien de fondo, y es que quieren imponer a la ciudadanía y de manera pétrea un programa, un proyecto político para décadas. Y nosotros hemos levantado el punto, esto es una paradoja. Aquellos que han criticado a la Constitución del 80 porque impuso no solo un marco, ¿cierto? Un pacto de funcionamiento de la democracia, sino que generó un programa Único. inserto. Claro. Bueno, estamos repitiendo exactamente lo mismo, ¿cierto? Estamos haciendo una constitución partisana, para allá estamos avanzando. Y eso que el presidente Boric dijo que no debería ocurrir y luego pidió de que todos pudiéramos participar, lamentablemente no está ocurriendo. Respecto a la participación de ustedes, claro, como dice Nico, son una minoría absoluta y más allá de lo que puedan hacer en las votaciones, que obviamente todos los que están ahí tienen derecho a votar y a manifestarse, siento yo que no han logrado, por lo menos dentro de la convención, ir poniendo temas y tratar de hacer cambios. Sin embargo, de alguna forma se han transformado en voceros, por decirlo de alguna manera, dentro de la opinión pública, lo que sí ha ido generando ruido y lo que sí, de alguna manera, sí termina influyendo en lo que pasa, al menos en el Pleno. ¿Sientes tú que hay una vocación en ese sentido de hacer un movimiento fuera de la convención, ya que dentro de la convención no pesan tanto? Bueno, absolutamente. Es cierto que nosotros pesamos poco en la convención, pero hay que decirlo, la derecha, la centroderecha, tiene otra realidad en el país. Es una mayoría cultural, política. Hoy día tiene el 40... ¿Mayoría? Hoy día tiene el 46% de la Cámara de Diputados y el 50% del Senado. Estuvo en una segunda vuelta compitiendo con un candidato bastante a la derecha y obtuvo 45% de los votos. Eso lo hace una parte importante representa una parte importante de la población. Entonces, cuando nosotros hablamos, le hablamos a un mundo que va a votar en el plebiscito de salida. Muchas veces conversamos al principio de la convención con distintos convencionales de las distintas izquierdas de que era importante, aun cuando la centro-derecha en la convención era una minoría, de que participara del pacto de convivencia, de que fuera parte de los acuerdos. Y les quiero decir que muchos convencionales del PS, incluso el Frente Amplio, estaban de acuerdo con esto. No solo porque el plebiscito tenía que ser ganado por una amplia mayoría, sino para que el texto fuera sustentable en el tiempo y no se transformara en una guerra. Y lamentablemente,
porque sectores más radicalizados les exigieron a la izquierda democrática que se avanzara sin la derecha y tenían los votos para eso, ellos aceptaron esa condición, Claro. sin gustarles. Claro, hay pero- muchos convencionales que les molesta estar en esta obligación, pero no han encontrado otra fórmula porque en el fondo tienen un peso relativo muy grande. ¿Cuál es el problema de esto? Que estamos avanzando hacia un plebiscito que no va a ser tal vez solo un plebiscito sobre el texto, sino va a ser una división política. Y en vez de que estemos frente a un texto que nos pueda unir, la exclusión de la centro-derecha en la convención puede generar un plebiscito extremadamente competitivo y en el caso de ganar o perder, en una división política que puede durar mucho rato. Y eso es lo que tenemos que evitar. Quedan 3 meses. Es cierto, el barco está cada vez más cerca del iceberg, pero yo creo que nosotros tenemos que moverlo. ¿Tienes claro tu voto de aquí a 3 o no todavía? Por supuesto que no. Yo soy un convencional que tiene un mandato, que es trabajar para sacar adelante una buena constitución, un texto que podamos aprobar. No estoy trabajando para un texto que rechacemos. Entonces, mi responsabilidad es dar ideas, criticar, aportar, negociar, votar por lo que parece correcto. Hernán, ¿en tu sector hay alguna autocrítica que hacerse en la actitud que han tenido? ¿En mi sector, en la convención o en general? Sí, porque el maximalismo de los sectores de izquierda y la cerrazón y las ganas de imponerse, de poner el pie encima, todo eso está bien a la vista, es bien evidente. Pero a veces, al otro lado, puede haber también facciones ultra que sean menos evidentes, como son muchas menos, pero eso te pregunto, porque no las he visto. Sí. O sea, no es tan evidente. ¿Tienes alguna autocrítica que hacer desde tu sector? A ver, en nuestro sector, desde un principio hubo convencionales que votaron por el rechazo y llegaron ahí con muchas dudas, con muy pocas expectativas de que esto pudiera salir bien y con la participación de la centroderecha. Otros que votamos a prueba, llegamos con la convicción de que había que buscar, conversar, construir puentes y a la luz de los hechos hay que reconocer, bueno, los primeros tenían razón. Nosotros que buscamos conversar, buscamos persuadir, le escribimos una carta a los pueblos indígenas para abrir un diálogo, generamos propuestas, y propuestas que son reformistas, de futuro. El Centro de Estudio Horizontal hizo una pega muy potente para poder generar un diálogo respecto del futuro. Y lamentablemente eso no ha sido posible. Ahora, si tú tienes una disposición de dialogar y al frente tienes a distintas mayorías que no están dispuestos a hacerlo, bueno, habrá que asumir que este es un tango y por mal que tú bailes el tango, tienes una pareja que no quiere bailar contigo. Don Hernán Larraín, 1.000.000 de gracias.